La Copa América, campeonato que comenzó llamándose Sudamericano, es uno de los torneos más antiguos del mundo, siendo su primera celebración en el año 1916 en Argentina, con Chile, Brasil, Uruguay y Argentina como primeros participantes. Con el tiempo se sumaron otros países, Paraguay en 1922, Bolivia en 1926, Perú en 1927, Ecuador en 1939 y Colombia apenas se vino a sumar en 1945. En este video resumiremos cada una de las participaciones del país cafetero en la Copa América. Y como se darán cuenta, hay un patrón que siempre se repite y del que pocas personas están hablando. Colombia hizo su debut en el Sudamericano de Chile de 1945, debutó con Brasil perdiendo 3-0, con Uruguay cayó 7-0, con Chile 2-0, con Argentina 9-1 y finalmente, goleada tras goleada, logra vencer a Ecuador 3-1 y empata con Bolivia 3-3. A partir de ahí, Colombia siguió con una floja participación, incluso en varios torneos estuvo ausente. En 1946 no participa, en el 47 y en el 49 sí participa pero queda último, en el 53, 55 y 56 nuevamente se ausenta, en el 57 le va regular quedando quinto, pero por primera vez le gana un grande en la Copa América, vence a Uruguay 1-0 con gol de Carlos Arango. En el 59 no participa, en el 63 queda último en cabeza del técnico Gabriel Ochoa Uribe y en el 67 queda eliminado en fase previa. Es decir, Colombia desde que se creó el campeonato en 1916 o no participaba o quedaba último. Luego de 59 años de la creación del campeonato, Colombia por fin fue relevante en una Copa América. Año del Zapote Mecánico, año de Willington Ortiz, Pedro Sape, Miguel Escobar, el Boricua Zárate, Víctor Campás, entre otros jugadores que sorprendieron y dejaron el país en lo más alto. A Colombia en esa Copa América le tocó el grupo C con Paraguay y Ecuador. El primer partido Colombia se impone 1-0 frente a Paraguay en el Campín y 3-1 en el Estadio Atahualpa frente a Ecuador. En la vuelta le gana nuevamente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco y a Ecuador 2-0 en Bogotá. Colombia se clasificó a semifinales, siendo el único equipo en ganar todos los partidos en fase de grupos. En semifinales enfrentó a Uruguay, ganándole la ida 3-0 en Bogotá y perdiendo la vuelta 1-0 en Montevideo. En la primera final de su historia se enfrentaría a Perú, que tenía un equipo poderosísimo con Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Juan Carlos Oblitas. Colombia ganó 1-0 en Bogotá con gol de Ponciano Castro, pero en la vuelta Perú ganó 2-0 en Lima. El empate en victorias hizo que se jugara un tercer partido de desempate en Caracas y lastimosamente para el país cafetero, en su primera final Perú se impuso 1-0 con gol de Hugo Sotil. En 1979 el seleccionado colombiano no aprendió de su propio pasado. Desde los altos cargos se decidió apostar por una identidad ajena. Colombia se estrenó con un entrenador yugoslavo, Blagoje Vidic, el cual quiso imponer un fútbol físico por encima de un fútbol lírico. El experimento no funcionó y se quedó afuera en fase de grupos por detrás de Chile. En 1983 también queda eliminada en fase de grupos en cabeza del técnico Efraín El Caimán Sánchez. Para 1987 Colombia quería volver a repetir una hazaña como la del 75, quedó primera en su grupo por encima de Bolivia y Paraguay. Para la sorpresa de muchos, Chile le dañó el paso a los cafeteros en semifinales, pero el tercer puesto daría de qué hablar, porque Colombia se impuso 2-1 frente a la Argentina de Diego Armando Maradona, que venía de ser campeona del mundo en México 86. De ese partido salió la famosa foto del pibe Valderrama con Diego. Que por cierto, Valderrama fue elegido el mejor jugador de esa Copa América. Y es ahí cuando se comienza a construir la famosa selección de los años 90 y finales de los 80, con el pibe, con Maturana, con René y compañía. La Copa América de 1989 fue para muchos bastante olvidada porque a pesar de la expectativa que se tenía debido a que la base de esa selección venía de ser campeona de Libertadores con Nacional,
Colombia cayó en primera ronda, siendo tercera de grupo. En la Copa América de 1991, luego del Mundial de Italia 90, Colombia quedó primera de grupo en un partido memorable, ganándole por primera vez a Brasil 2-0 con goles de Anthony El Pipa de Ávila y Arnoldo Iguarán. Sin embargo, en segunda ronda quedó última y no le alcanzó el impulso que tuvo en primera fase. En 1993 se disputó la 36ª edición de la Copa América en Ecuador. Colombia compartió grupo con Argentina, México y Bolivia y logró imponerse como primera de grupo. En cuartos de final se vio las caras con el poderoso seleccionado uruguayo. Saralegui adelantó a los charrúas en el minuto 63, pero Luis Carlos Perea forzó la prórroga en los últimos minutos. Colombia estuvo certero desde los 11 pasos y se clasificó a semifinales, donde se vería las caras con Argentina en un partido memorable. El encuentro estuvo disputado y acabó sin goles. Goicoechea vino el disparo de Víctor Hugo Aristizábal y Jorge Barril hizo lo suyo y metió a Argentina en la final. En el tercer puesto, Colombia se impuso a Ecuador con un gol del Tren Valencia. 2 años después, para la Copa América de 1995, Colombia volvió a ser protagonista. Sin embargo, venía a fracasar en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Para esa Copa América, Colombia logró la segunda posición en su grupo por detrás de Brasil y eliminó a Paraguay en cuartos de final. En semifinales se enfrentó al Uruguay de Enzo Francescoli, pero para la desgracia de muchos, los charrúas se impusieron 2-0 y dejaron afuera al seleccionado cafetero. Y como muchos están pensando, a estas alturas del video se repitió el patrón de siempre, el casi pero no. En ningún certamen se logró el título a pesar de la generación dorada que tuvo Colombia en esa época. Para la Copa América de 1997, el combinado tricolor clasifica como mejor tercera y pierde sorpresivamente en octavos de final con Bolivia. En 1999 queda primera de grupo por encima de Argentina, Uruguay y Ecuador, pero nuevamente por exceso de confianza se le escapa la oportunidad en rondas finales y pierde con la selección chilena en cuartos de final. Esa Copa América de 1999 es recordada por los 3 penales que falló Martín Palermo. Desgracia tras desgracia llegó al año 2001, año recordado por muchos colombianos. Por primera vez en la historia, Colombia va a ser sede fija de una Copa América. Sin embargo, ante problemas de orden público, desconfianza exterior y el secuestro y posterior liberación del dirigente Hernán Mejía, se creó un debate en Conmebol sobre la elección de Colombia como sede, pero finalmente se ratificó al país cafetero como organizador. Para el inicio de la Copa compartió grupo con Chile, Ecuador y Venezuela, quedando en la primera posición. En cuartos de final se enfrentó en Armenia frente a Perú y con goles de Giovanni Hernández y doblete de Víctor Hugo Aristizábal, la selección cafetera clasificó a semifinales y se enfrentó a la sorprendente Honduras, que venía a eliminar a Brasil. Colombia se impuso 2-0 en Manizales con goles de Gerardo Bedoya y Aristizábal, clasificándose por segunda vez en su historia a una final. México por su parte dejó afuera a Uruguay en semifinales y se vería las caras con Colombia en la final, con el Campín de Bogotá completamente lleno. Ambos conjuntos buscaban alzar por primera vez en su historia la Copa América. El partido fue duro y aguerrido, pero el único gol del partido llegaría en el minuto 65, con un cabezazo de Iván Ramiro Córdoba que le daría finalmente el título a Colombia, con el récord de no encajar ni un solo gol en todo el torneo. Para la Copa América de 2004, Colombia consiguió el primer lugar de su grupo por encima de Bolivia, Perú y Venezuela. Eliminó a Costa Rica en cuartos y perdió en semifinales 3-0 nuevamente con Argentina. En 2007 queda eliminada en fase de grupos, quedando por detrás de la selección paraguaya y argentina. Colombia comenzaba su cambio generacional y en 2011 queda primera de grupo con 7 puntos por encima de Argentina, Costa Rica y Bolivia. Pero para la sorpresa y desgracia de muchos, quedó eliminada en cuartos de final frente a Perú, perdiendo 2-0. Luego de la mejor participación de Colombia en un mundial, que fue Brasil 2014, la tricolor llegaba a la Copa América 2015 con muchas expectativas. Colombia se clasificó en su grupo como mejor tercera, pero como es regla general, a lo largo de la historia perdió nuevamente por penales con la Argentina de Lionel Messi. Para la Copa América Centenario 2016, Colombia alcanzó las semifinales, pero Chile nuevamente le cortó la esperanza.
y lo sacó del certamen. En 2019 sucedió lo mismo y se quedó afuera nuevamente contra los chilenos en cuartos de final. Y en el 2021, finalmente, una y otra vez, Colombia se quedó afuera por penales contra Argentina. Una historia repetitiva, casi pero no. Como dicen por ahí, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Siempre que hay expectativas altas con la selección, se defrauda al final. No olvides darle me gusta a este video si te gustó y suscríbete al canal que ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Y también deja en los comentarios cómo te parece esta selección Colombia para esta Copa América del 2024 que los voy a estar leyendo.